Estimados estudiantes, los temas que vamos a abordar en esta sesión son los embutidos escaldados, embutidos cocidos y los productos ahumados. En la primera etapa vamos a comenzar hablando de los jamones, porque de la parte de los jamones se puede perfectamente elaborar embutidos. Y en este caso estamos hablando de las jamonadas, en las cuales viene una emulsión cárnica a la cual se le ha adicionado pedazos de jamón para luego proceder al moldado dentro de una funda de polietileno, que es lo que nosotros observamos en los supermercados. Pero para ello vamos a iniciar hablando del jamón. Dos productos cárnicos de importancia son el caso del jamón curado y el jamón cocido. Ambos se elaboran de la pierna del cerdo. En el caso del jamón curado, es un producto cárnico crudo, seco y madurado. Consecuentemente, será un producto al cual se le ha adicionado sales de cura, en este caso 90% de cloruro de sodio y 10% de nitrato de potasio. Su estructura tiene una integridad anatómica y pertenece a los alimentos de humedad intermedia al final del secado. También se le puede aplicar el ahumado a ciertos tipos de jamones, aunque el tipo de ahumado es un ahumado ligero, que lo que pretende es aromatizar el producto más que darle un proceso de conservación. Así que el sistema tradicional del proceso de tratamiento de la pieza cárnica considera la parte de frotarla con las sales de cura, después de cortada y preparada con sal y nitrato. En este caso, la proporción mencionada de 90% de cloruro de sodio y 10% de nitrato de potasio, siempre tomando en cuenta que se debe mantener bajo el respeto a la legislación por cuestiones de seguridad alimentaria, que en el caso de la legislación estadounidense establece 200 miligramos por kilogramo y en el caso de la Unión Europea 150 miligramos por kilogramo para el caso de los nitratos o las sales de cura particularmente. El jamón cocido se obtiene también de la pierna trasera. El sistema de preparación va a consistir también en la parte de la adición de una salmuera que puede estar compuesta de 18% de cloruro de sodio. La otra proporción sería el nitrato de potasio y un 2 a 3% de sacarosa. La sacarosa juega un papel importante solamente en la parte de conferir sabor a la pieza cárnica. La salazón va a durar entre 30 a 40 días a temperaturas de 3 a 5 grados. Hemos remarcado que un factor importante es el control de la temperatura. En la sesión anterior se mencionó que temperaturas próximas a 6 grados Celsius dificultan la penetración de la sal. Por eso es que el proceso de salazón que aparece mencionado por acá es de 30 a 40 días, dado que hay dificultad de penetración de la sal. Entonces la penetración de la sal es un proceso lento. Al mismo tiempo que penetran las sales, acontece una fermentación ácido-láctica, así como acciones favorables de la acción enzimática que favorecen el proceso de lipólisis. Esto va a ayudar también al desarrollo de un sabor deseado en la pieza cárnica. Inmediatamente después los jamones se van a lavar, se van a frotar y se pueden introducir a una estufa por 24 horas a 30 grados Celsius en atmósfera húmeda e incluso algunas veces se ahuman ligeramente. Los procesos como tal de maduración y de fermentación de los jamones pueden ser mucho más demorados en dependencia de las características que se deseen. A continuación se presenta un video corto de las piezas de jamón. Por un cliente. El cliente viene, escoge la pieza, la toca, la mira, ve si, digamos, corresponde al modelo que debe tener un jamón de 5J, y si le gusta la pieza como esta que se ve que es preciosa, está muy bien recortada, tiene calidad, tiene la caña fina, pues entonces el cliente la coge. No tiene ninguna anormalidad en el color y por la parte de atrás
lo que es el tocino está perfectamente recortado. También tocamos la grasa, vemos que la grasa es fluida, que si intentamos meter incluso el dedo somos capaces de romper la grasa, como podréis ver aquí, y entonces eso nos va a decir que el jamón tiene una buena alimentación. Un jamón grande, como veis, que es un jamón hermoso, cerca de 8 kilos, que pueden tener estas piezas, pues van a necesitar 36 meses de curación para que la pieza llegue a estar suficientemente y bien sazonada para su consumo. Venga. Ahí está. Ahora bien, el jamón puede presentarse como la pierna trasera del cerdo integral o bien la pierna del cerdo pasado por un proceso de despulpado. Este proceso de despulpado va a consistir, en primera instancia, tenemos la pierna del cerdo. La pierna del cerdo pasa por un proceso de desposte en el cual se le va a retirar el cuero, el hueso, la carne y el tocino, para obtener solamente la parte del músculo del cerdo, la carne. Esta carne del cerdo se le adiciona una salmuera preparada, que va la adición de nitritos, la sal y el agua, y se le inyecta en una proporción de 20%. Posteriormente pasa por un proceso de reposo de 12 horas a temperaturas que pueden andar en torno de 1 a 6 grados. Seguidamente se da una limpieza final y se procede al moldeo, donde en moldes de acero inoxidable que pueden tener formato rectangular. Seguidamente que se da el moldeo, se procede al escaldado a 75 o a 80 grados Celsius de 3 a 4 horas. Eso va a depender básicamente del tiempo que se deje el proceso como tal. Seguidamente va a pasar entonces dentro del molde a un proceso de prensado para darle el formato también rectangular. Seguidamente va a pasar a un enfriado y el almacenamiento a temperaturas en torno a 1 a 6 grados Celsius, para luego pasar al desmoldado, al planchado y envasado, que en este caso se va a recubrir con películas de polietileno, y para almacenamiento del producto terminado a temperaturas de 1 a 6 grados para su distribución. Y bien, en relación a los embutidos, ¿qué son los embutidos? Son productos elaborados a base de carne y tocino, aditivos del curado, especias y condimentos. Existe gran variedad de embutidos debido a los usos y costumbres tradicionales en las diferentes regiones y países. Ahí tenemos uno de los productos clásicos en nuestra dieta, que son los chorizos, o en el caso de las mortadelas se incluyen en la lista de los embutidos. Pueden ser elaborados a partir de carne de cerdo, tocinos picados y mezclados con sal, especia y condimentos, como en el caso de las longanizas frescas y los chorizos. Estos productos pueden estar envasados en tripas naturales y se almacenan en refrigeración de 3 a 5 grados hasta su consumo. No obstante, también se pueden utilizar películas de polietileno para su empaque o fundas de celulosa. El principal problema que presentan los embutidos es la conservación del color, que es algo difícil de mantener, a menos durante todo el proceso de fabricación, con la máxima higiene y la temperatura de almacenamiento y distribución que se mantenga entonces en condiciones de temperatura baja. Lo más importante siempre es mantener la cadena de frío para este tipo de productos. Ahora bien, ¿qué son las longanizas? Las longanizas son un tipo de embutido. Es similar en su composición a los chorizos, lo único que varía es la longitud de la pieza, de la subdivisión que se hace entre una longaniza y otra en comparación con los chorizos, que son de menor tamaño. Las longanizas se elaboran de la mezcla de carne de vacuno con carne de cerdo. Estas pasan, después del almacenamiento, es necesario que este producto pase por un proceso de descongelación, y este proceso de descongelación sea un proceso de descongelación lenta para evitar que haya efectos sobre la calidad de las proteínas. Una vez que se ha alcanzado una temperatura de procesamiento en torno de 1 a 5 grados Celsius, pasa entonces a la etapa de molienda. La carne de cerdo se va a pasar por un tamaño de los orificios de 10 milímetros
y la carne de vacuno por un tamaño de los orificios en torno a 8 milímetros. Seguidamente se va a dar el mezclado por 5 minutos y en ese mezclado se va a adicionar comino, orégano, ajo, pimentón y sal, además de una pasta de chile. Se van a adicionar las sales de cura, se puede adicionar incluso ácido láctico para darle un toque de un sabor más ácido al producto. Este producto se puede embutir en tripa natural, como ya hemos mencionado, o bien en tripa sintética elaborada de celulosa. Y se va a dar el torcido manual para dividir las piezas, seccionarlo. Luego pasa para un proceso de secado a una temperatura de 40 a 45 grados Celsius y humedad relativa de 30%. Seguidamente el ahumado a temperaturas en torno de 40 a 45 grados para darle más que todo un sabor al producto, para luego seguir al enfriamiento, y el almacenamiento se puede dar a temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque en este caso se trata de un producto que ha pasado por un proceso de secado, por un proceso de ahumado, y que además de eso ha regulado el pH para lograrse un pH relativamente ácido que inhibe la proliferación de microorganismos, dado que al mismo tiempo también se ha trabajado en reducir la actividad de agua. Otro tipo de embutidos importantes son los embutidos fermentados y secados. Estos se elaboran de carne de cerdo, puede ser mezcla de cerdo y vacuno, grasa o tocino y aditivos del curado, especias y condimentos, y embutidos en tripas naturales o artificiales. Ahí se incluye el chorizo y el salchichón, que se someten inicialmente a un tratamiento de incubación con bacterias acidolácticas, temperatura de 25 grados Celsius y humedad relativa de 85%, con el fin de favorecer la flora microbiana típica de la fermentación. Un producto cárnico que pasa por un proceso de fermentación y maduración es el pepperoni. Este embutido seco es elaborado de carne de res, cerdo, azúcar, sal y nitrito de sodio y especias. Pasa por un proceso de mezclado de 5 minutos. Seguidamente se pasa por el embutido y luego su proceso de fermentación inicia en una cámara a 3 grados Celsius de 9 a 11 días. Es un proceso de fermentación lenta. Seguidamente pasa para una cámara a 18 grados Celsius, humedad relativa del 69%, durante 48 horas para acelerar un proceso de fermentación. A continuación se da el ahumado para darle sequedad o disminuir la actividad de agua del producto durante 60 horas a 32 grados Celsius. Posteriormente se da el secado a 12 grados Celsius, humedad relativa de 69% por 21 días. Dentro del grupo de los embutidos cocidos se incluyen las mortadelas y las salchichas. Este tipo de productos se obtienen de la solubilización de las proteínas. Estas proteínas son solubilizadas dentro de una máquina que se le conoce como cúter, que es la que está conformada por un juego de cuchillas que rotan y al mismo tiempo van cortando la carne, disminuyéndola de tamaño hasta formar una especie de emulsión cárnica, aunque el término correcto sería pasta cárnica. En ese sentido, en la medida en que se va dando la solubilización de las proteínas, se va incorporando también grasa a la pasta cárnica, y a la vez se va adicionando también hielo para mantener las temperaturas controladas y evitar que por un proceso de fricción ocurra un calentamiento de la fracción proteica y acontezca una desnaturalización de las mismas, lo que puede provocar una reducción de la capacidad de retención de agua, que es una característica que sería indeseada de acontecer durante este proceso. Los productos, una vez que se han obtenido, se colocan entonces dentro de las fundas, que pueden ser fundas de celulosa, de plástico, de polietileno o ser tripas naturales. Estos productos se someten a un tratamiento de cocción cuyos objetivos son los mismos indicados que para el curado por vía húmeda. Otro proceso de importancia es el proceso de ahumado de las carnes, el cual consiste en exponer los productos cárnicos a la acción del humo para conseguir una conservación y mejora de las características sensoriales. En este proceso lo que vamos a tener es un proceso de combustión incompleta de las maderas duras. Son maderas
no resinosas o mezclas de aserrín de diversas maderas para lograr aromas o el desarrollo de aromas específicos. ¿Qué tipo de madera usar? Se puede utilizar encino, caoba, cedro, se puede utilizar abedules. No se recomienda usar ni pino ni abeto debido a la gran cantidad de hollín que se produce por el proceso de combustión. Las condiciones de ahumado varían de 85 a 385 grados Celsius, aunque el humo de mejor calidad se produce a 330 grados Celsius. La composición del humo es muy compleja. Los principales componentes, la fase de vapor generado, está integrado por compuestos fenólicos, ácidos orgánicos y compuestos carbonilos, y los componentes no volátiles que incluyen los alquitranes, las cenizas, las resinas y el hollín. Ojo y cuidado, se tiene que evitar la producción del 3,4-benzopireno y el dibenzoantraceno, que son sustancias cancerígenas. El proceso de ahumado en general se observa una deshidratación de la capa externa. Una vez que esta capa externa se ha deshidratado, se forma una película que sirve de protección contra los microorganismos. Al mismo tiempo, las proteínas se coagulan en la parte externa, lo que hace que se reduzca la migración o la salida del agua que está contenida dentro de la pieza cárnica. A la vez, se consigue una mejora de las características del producto que son relacionadas al aroma y los sabores específicos. El otro aspecto es que los productos se vuelven más atractivos. Y en el caso de los compuestos fenólicos que fueron desarrollados en el proceso de combustión, estos compuestos fenólicos van a ayudar en el proceso de protección de las grasas, como desempeñando su función como antioxidantes. ¿Cómo hacer el proceso de ahumado? Se puede hacer un proceso de ahumado en frío, se puede hacer un proceso de ahumado en caliente o bien la adición de humo líquido. El ahumado en frío se puede llevar a cabo a temperaturas menores de 32 grados Celsius, no más de 20 horas, o menores a 10 grados Celsius por más de 24 horas. No inactiva en el caso de las esporas de Clostridium botulinum, y eso es un aspecto muy importante a tomar en cuenta acá. El ahumado en caliente, por su parte, se desarrolla a temperaturas en torno de 60 a 100 grados Celsius en la cámara de ahumado en tiempo de 20 a 60 minutos. Y en el caso de la aplicación de humo líquido, el humo líquido se puede aplicar en forma de aerosol, se puede sumergir también el producto cárnico en una solución conteniendo humo líquido o se puede aplicar directamente en la pasta cárnica. ¿Qué es el humo líquido? El humo líquido es un humo producido a partir del proceso de combustión de la madera naturalmente, que luego se condensa y se puede mezclar de 20 a 30 partes de humo con 5 partes de vinagre y 65 a 75 partes de agua para luego ese líquido aplicarlo a la pieza cárnica. Este producto contiene compuestos fenólicos, ácidos orgánicos, alcoholes y carbonilos. No va a contener otros componentes como en el caso del hollín o en el caso de las cenizas. Para elaborar un ahumador doméstico se puede perfectamente elaborar una cámara de combustión y luego colocar un tubo o un canal que conduzca el humo hacia la cámara de ahumado. Normalmente no se coloca directamente cerca de la cámara de combustión la pieza cárnica para evitar que haya un proceso de desecación de la pieza cárnica y que sufra efectos entonces sobre la capacidad de retención de agua. En el caso de querer producir un ahumador para usos domésticos, se puede construir la cámara de combustión separada de la cámara de ahumado. El humo producido en la cámara de conducción puede ser conducido a través de un canal o bien a través de un sistema de tuberías, se lleva hacia la cámara de ahumado. En la figura se observa que no hay un contacto directo entre la cámara de combustión y el producto que está siendo ahumado. Lo que sale de la cámara de combustión y es conducido a través de una tubería es el humo solamente,
Por eso mismo es que observamos que las temperaturas máximas para el proceso de ahumado como tal, ahumado, es 100 grados Celsius. Ya el proceso de combustión como tal se tiene que regular. Obviamente la cámara de combustión puede estar en torno a 330 grados Celsius en promedio. En estas imágenes se muestran otros modelos de ahumadores, de las cámaras de ahumado. Ustedes observan, solamente están las cámaras de ahumado nada más. Estos otros sistemas de ahumado también tienen como característica que la cámara de combustión está separada de la cámara de ahumado y que el sistema funciona con una tubería para conducir el humo o a través de un canal que está en el equipo. Para lecturas complementarias sobre los procesos de industrialización de las carnes, les recomiendo este libro de texto de Ciencia y Tecnología de las Carnes, que es excelente.